a las propiedades que tiene el corazón. Si bien el corazón es un músculo y que su función fundamentalmente es bombear sangre, pues este músculo cardíaco obedece las órdenes que da el sistema nervioso vegetativo, pero estas órdenes influyen sobre un sistema autonómico. El mismo corazón tiene su propio sistema eléctrico, que es el que genera el trabajo del corazón como tal. Que hay influencia del sistema nervioso vegetativo, que hay un control del sistema nervioso vegetativo, eso es real. Pero este músculo cardíaco tiene la capacidad de producir su propio estímulo y conducirlo a través del corazón. Pues bien, estos conceptos de que el corazón es una estructura eléctrica pues parten del siglo XVII, en donde tanto Galvani y Volta empezaron a hablar de ciertas propiedades eléctricas. Ustedes ven que en el caso de nosotros nos pueden tomar un electroencefalograma, nos pueden tomar una electromiografía, nos pueden tomar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el organismo tiene capacidad de generar estímulos eléctricos y poderlos registrar a través de diversos aparatos. Entonces vean ustedes que este concepto que apareció hace mucho tiempo ha tenido ya un mejor conocimiento. ¿Y por qué existen estas corrientes eléctricas? ¿Por qué se generan estos tipos de cambios? Fundamentalmente se basa en una estructura que es lo que dio origen prácticamente al ser vivo, y es la membrana celular. Eso hablamos en la primera clase. Esta membrana celular no es una estructura sencillamente de barrera que ejerce un efecto pasivo. No, más bien es una estructura totalmente activa que permite finalmente de que, por un lado, hayan iones en un determinado sitio que abunden, mientras que en el otro lado los iones disminuyen, hay en menor cantidad. Entonces, esa membrana celular, que no es un elemento pasivo, sino totalmente dinámico, es que convierte pues a un medio interno y un medio externo con ciertas características muy peculiares. Yo voy a tener en el interior de la célula más iones, en el caso del potasio, que en el exterior. Y en el exterior yo voy a tener más sodio que en el interior. ¿Por qué no alcanzamos un equilibrio? Pues porque la membrana celular no lo permite. La membrana celular es la responsable de que existen estas diferencias de iones, estas diferencias de cargas entre el intra y el extracelular. Entonces vean ustedes que los iones que se pueden movilizar a través de la membrana y que lo pueden hacer a través de canales que estuvimos hablando en la primera clase, o que puede ser con gasto de energía, todo es producto sencillamente de que esta membrana celular es el que controla o regula para que los iones se mantengan en ciertas concentraciones en un sitio y no alcanzando el equilibrio como uno esperaría pues a todo nivel, ¿no? Que alcance el mismo nivel de sodio en el extra y el intra, eso sería lo que esperaríamos, pero en realidad la membrana precisamente se encarga de que eso no suceda. Entonces esta membrana celular es la responsable de que no podamos tener un equilibrio. Y este desequilibrio, esta diferencia de carga de iones, es lo que propicia que en determinado momento se genere una corriente eléctrica. Entonces vean cómo finalmente la membrana es responsable de esta situación. Entonces uno puede ir viendo, ojo, muy importante, la membrana celular es la responsable de que no se alcance el equilibrio iónico. Es un concepto que tenemos que tener básico. ¿Por qué no alcanzamos el equilibrio iónico? Ojo, por la membrana celular. Eso es importante. Ahora ustedes verán en los libros cuando uno representa a una célula en reposo, ¿no? Una célula en reposo, uno observa esta imagen. El signo más en el extracelular y el signo menos en el intracelular. ¿Estamos? Pues bien, uno podría decir que en el extracelular, ¿qué deberían estar? Pues los cationes.
Y en el intracelular deberían estar los aniones, los de carga negativa. Uno podría ver, al ver esa imagen fácilmente podría sacar esa conclusión, pero eso es totalmente errado. Eso no es lo que trata de transmitir esta imagen. Recuerden que el sodio está en el extracelular, pero también está en el intracelular. El potasio está en el intracelular y es carga positiva. El cloro, que es carga negativa, está afuera también. Lo que trata de dar esta imagen es lo siguiente: cuando ustedes sumen toda la carga que hay de iones en el extracelular y en el intracelular, lo que va a suceder es que afuera yo tengo más carga que el interior. ¿Estamos? Yo puedo decir, en el extracelular yo tengo más carga que en el intracelular. Pero también puedo decir al revés. En el intracelular yo tengo menos cargas que afuera. ¿Estamos? Puedo decir cualquiera de los dos, estoy diciendo lo mismo. Yo tengo afuera más que en el interior. Puedo decirlo de otra manera, en el interior yo tengo menos que afuera. ¿Estamos? ¿Cuánto menos? 90 milivoltios menos. Eso es lo que vamos a tener en una célula en reposo o en una célula polarizada. 90 milivoltios tengo menos. ¿Estamos? Pero eso lo puedo decir también de otra manera. El extracelular tiene 90 milivoltios más que el interior. O el interior tiene 90 milivoltios menos que el extracelular. ¿Y quién es el responsable de esa diferencia de cargas? La membrana celular, que si bien permite el pasaje de los iones, no permite como ellos quieren, sino como la membrana lo ordena, lo requiere. Entonces vean ustedes, la representación de una célula en reposo polarizada va a generar este tipo de imagen. En el extracelular hay más cargas que en el interior. Hay más cargas que en el interior. No dice que afuera estén los iones positivos y adentro los negativos. No, ese no es el concepto. Vean ustedes que en el extracelular va a predominar fundamentalmente el sodio. Pero si bien el sodio está en el extracelular, también está en el intra, en menor cantidad, pero está en el intra. Y más bien el potasio es el ion más importante en el intracelular comparado con el extra, pero en los dos hay potasio. Entonces, ese signo más o menos no significa aniones y cationes, lo que significa es que hay más cargas en el extracelular que en el intracelular. ¿Cuánto más? 90 milivoltios. Entonces, vean ustedes que esta diferencia de cargas que va a haber genera un potencial. Y ese potencial es como consecuencia de la membrana celular. Y eso se llama potencial de transmembrana. Entonces, este potencial de transmembrana es la responsable precisamente de esta disparidad de las cargas. Que en un sitio haya más cargas que en otro, o que en un sitio haya menos cargas que en otro, esa disparidad lo da fundamentalmente este potencial de transmembrana. Y ven ustedes que el sodio predomina en el extracelular, 140 contra 10 que hay en el intracelular. ¿Quién es el responsable de que no se alcance el equilibrio? Esta membrana celular. Y en relación al potasio, el potasio es el ion que predomina en el intracelular comparado con el extracelular. Entonces, fundamentalmente el sodio y el potasio son los iones que vamos a tener con mayor presencia porque tienen un mayor protagonismo a este nivel. Pues bien, entonces a ese potencial de transmembrana que es importante, es lo que va a permitir que, por ejemplo, el sodio, que abunda en el extracelular comparado con el intra, ¿qué debería pasar con el sodio? Que el sodio entre. Eso debería pasar. Pero lamentablemente, el sodio no va a entrar porque la membrana no lo deja. O en el caso del potasio, el potasio predomina en el intracelular y en el extra hay poco. Nosotros esperaríamos que ese potasio salga por gradiente nada más de concentración. Pero eso no sucede, ¿por qué? Porque la membrana celular no lo permite. La membrana celular tiene tres características. La primera, resistencia al libre pasaje. Los iones no se van a mover libremente.
¿Vamos? Entonces, esta membrana genera una resistencia, ojo, al libre pasaje. Pero a la vez, esa membrana celular conduce los iones. O sea, si bien por un lado evita que libremente se muevan los iones, por otro lado, ella lo puede conducir, pero lo conduce en determinado momento y bajo ciertas reglas. Y la tercera propiedad, aparte de la resistencia y la conductancia, es la propiedad de capacitancia. La propiedad de capacitancia que tiene la membrana celular es la capacidad de captar un ion y eliminar otro. Entonces, a pesar de que la membrana puede manejar los iones, lo hace en determinadas circunstancias y bajo determinadas normas. No se pueden mover los iones libremente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, uno podría ya ir viendo de que si bien yo tengo mucho sodio en el extracelular y gran cantidad de potasio en el intracelular, deberíamos buscar el equilibrio, pero la membrana es la responsable de que no existe ese equilibrio y es lo que va a propiciar que aparezcan diversos tipos de actividades en la membrana celular. Entonces, dentro de las propiedades que vamos a ver el día de hoy del corazón, tenemos en primer lugar la propiedad de excitabilidad. La célula se puede excitar ante determinado tipo de estímulo o de orden. La propiedad de refractariedad, que no necesariamente siempre va a responder al estímulo eléctrico. El automatismo cardíaco, que es la capacidad de generar sus propios estímulos a una determinada frecuencia, el cronotropismo, y a través del corazón, a través del dromotropismo, se va a conducir esta orden eléctrica. Entonces, estas son las 5 propiedades que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, veamos primero lo que es la excitabilidad. Ya les mencionaba de que esto es una célula en reposo o una célula polarizada. Pues esta diferencia en cargas va a generar un tipo de respuesta. Y esa respuesta es lo que propicia un determinado tipo de orden o mensaje. Muy bien, entonces, la excitabilidad o vasotropismo, que es el otro nombre que se da a esta propiedad, es la capacidad que tienen las células cardíacas de poder responder a un estímulo eléctrico. Viene una orden eléctrica y esta va a generar un tipo de respuesta. Y las órdenes o respuestas son de dos formas. La orden dice que se active el músculo cardíaco. Esa es una orden de despolarización. Y la otra orden puede ser que el corazón descanse, que la célula cardíaca descanse de funcionar. Eso será una orden de repolarización. Entonces, la despolarización es una orden de activación, mientras que la repolarización es un fenómeno totalmente contrario. Es la capacidad que tiene el corazón de descansar. En eso se va a basar estos conceptos. Y la despolarización establece de que el sodio ingrese a la célula. Y para ello, la membrana celular abre los canales de sodio, mientras que en la repolarización, el potasio va a salir de la célula, pero para que pueda salir, la membrana celular, nuevamente en este caso, va a tener que abrir los canales de potasio. Entonces, todo esto se tiene que hacer en coordinación con la membrana celular para que abra o cierre determinados canales. Entonces, esta es la representación de un potencial de acción. En reposo, la célula en el interior de la célula, porque esto es lo que le sucede a la célula en el interior, eso es lo que vamos a ver, esto es lo que sucede en el interior de la célula. La célula en reposo tiene una carga de menos 90 milivoltios. Eso es en reposo. Recuerden que en reposo el músculo cardíaco, la célula cardíaca, está con el signo menos. ¿Qué significa? Que yo tengo menos cargas que afuera. ¿Cuánto menos? 90 menos. 90 menos. Entonces vamos a ver este potencial de acción que se representa de esta manera. Nosotros partimos desde menos 90 milivoltios
Y como consecuencia de esta orden de que el corazón se active, de que el músculo cardíaco se active, que empiece a contraerse, lo que va a suceder es que se abren los canales de sodio. Entonces, lo que va a suceder es que la membrana celular abre los canales de sodio y el sodio prácticamente empieza a ingresar rápidamente, y la célula que estaba con 90 milivoltios, yo empiezo ahora a recibir sodio, empiezo a recibir cargas. El interior de la célula empieza a recibir cargas y entonces conforme yo voy recibiendo cargas ya no voy a tener 90 menos. Conforme el sodio entre, yo voy a tener 70 menos, 50 menos, porque va ingresando el sodio al interior. Y entonces voy a estar desde menos 90, conforme el sodio entre, pues voy a tener menos 70, menos 50, voy a llegar al 0, y miren que al final de esta primera fase de la despolarización, que se denomina la fase 0, al final de esta fase 0 de la despolarización, la célula ahora va a tener 25 milivoltios más que el exterior. ¿Estamos? La despolarización es la apertura de los canales de sodio, y ante una célula que tenía 90 milivoltios menos que el exterior, conforme va entrando ese sodio, voy a empezar a tener más cargas. Y entonces ya no voy a estar en menos 90, estaré en menos 50, en menos 20, en menos 10, llego al 0 y ojo, todavía avanzo hasta tener, al final de esta fase 0 de la despolarización, voy a estar en más 25. ¿Estamos? Entonces, esta fase 0 de despolarización, que es muy rápida, la célula desde menos 90 milivoltios empieza a recibir cargas, que es el sodio, y empiezo a tener menos 70, menos 50, y voy finalmente a tener hasta más 25. Entonces, cuando la célula se termine de despolarizar, al final de la fase 0, cuando yo quiera representar a esa célula en el interior, ¿qué signo le voy a poner? El signo más. ¿Cuánto más? 25 más. Esa es la despolarización, la activación de la célula. Una vez que la célula ya se ha despolarizado, ahora viene la orden de la repolarización. Ahora lo que va a hacer la membrana celular es abrir los canales de potasio. ¿Estamos? Yo voy a abrir ahora los canales de potasio, y en el interior yo tengo mucho potasio, en el exterior tengo poco. ¿Qué va a pasar? El potasio va a empezar a salir. Entonces, en la primera etapa de la repolarización, la fase 1, que es pequeña, estoy acá, empiezo ya a perder cargas. Producto de que el potasio está saliendo y yo tenía más 25, producto de esta apertura de los canales de potasio de la fase 1, empiezo a perder potasio, y de lo que estaba en más 25, empiezo a estar en más 20, en más 15, en más 10, en más 5. ¿Por qué? Porque el potasio está saliendo. Y entonces empiezo a perder cargas, y de lo que yo estaba en más 25, en esta primera etapa de la repolarización, el potasio empieza a salir y pierdo cargas. Y me van a llevar a más 10, a más 5, voy a llegar a 0. Cuando se llega a 0, se va a producir acá una meseta, que es lo que se denomina la fase 2 del potencial de acción. La fase 2 del potencial de acción. ¿Y qué va a pasar en esa fase 2 del potencial de acción? Pues lo que va a suceder es que el potasio sigue saliendo. Entonces ya no debería estar en 0. Debería bajar a menos 5, a menos 10, ¿no? Debería empezar a perder, seguir perdiendo el potasio. Pero justo en ese momento se abren los canales de calcio. Y yo necesito ese calcio en el interior de la célula para que se pueda contraer. Entonces, conforme yo voy perdiendo potasio, y yo debería bajar a menos 5, por decir, como empieza a entrar el calcio, resulta que me equilibra a 0.
Sí, pero yo debería estar perdiendo potasio y lo estoy perdiendo y debería bajar. Sí, pero como estoy recibiendo calcio, el calcio va entrando, así como el potasio sale, se alcanza un equilibrio que es la fase 2 de la repolarización. Calcio que es necesario para la contracción. Pues bien, después de esa fase 2, el calcio ha ingresado para la contracción. Ya no necesito más calcio. Ya entró todo el calcio que debería entrar. ¿Qué va a seguir pasando? El potasio sigue saliendo. El potasio sigue saliendo, pero conforme el potasio va saliendo ahora, ya empiezo a bajar a menos 10, a menos 20, porque ya no hay intercambio con calcio. Ya el calcio no se va a intercambiar. Sale potasio, entra calcio. Eso es la meseta. Termina de entrar todo el calcio para la contracción, pero el potasio sigue saliendo. Y entonces poco a poco voy a bajar a menos 10, a menos 20, hasta llevar finalmente a menos 90. Y esa es la fase 3 del potencial de acción. La fase 3 producto de que el potasio ahora sigue saliendo, pero ya no se intercambia por el calcio. Entonces ven ustedes que acá vuelvo a estar nuevamente en menos 90, en menos 90 milivoltios. Entonces, mucho ojo, la despolarización es precisamente el producto del sodio. La despolarización es apertura de ¿qué canales? Canales de sodio. En cambio, la repolarización es la de potasio. ¿Estamos? Entonces, este potencial de transmembrana o potencial de acción tiene una primera etapa de la despolarización, de la activación de la célula, producto de la apertura de los canales rápidos de sodio, en donde el sodio empieza a ingresar al interior de la célula, llevándole desde menos 90 hasta más 25. Y como esto es rápido a través de los canales de sodio, se produce pues una espiga, que es la fase 0 del potencial de acción. Una vez que la célula se ha despolarizado, ahora viene la repolarización, y se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir. Empiezo yo a perder cargas que me llevan desde el más 25 a más 20, a más 15, y cuando llego al 0, en ese momento se abren los canales de calcio y se va a intercambiar. Así como pierdo el potasio, está entrando el calcio. Se alcanza un equilibrio, que es la fase 2 del potencial de acción, una meseta. Meseta en donde el calcio va a entrar y es el calcio necesario para la contracción, pero después, si ya no hay más calcio que siga intercambiándose, lo que va a pasar es que el potasio va a seguir saliendo y va a bajar la célula de 0 a menos 20, menos 50, hasta llevarlo nuevamente a menos 90. Entonces la fase 4 que sigue a la fase 3, pues es el momento en que el interior de la célula tiene nuevamente menos 90 milivoltios. Entonces ahí tienen el potencial de acción, la fase 0 de despolarización, la repolarización, esta pequeña caída, la fase 1, la meseta, fase 2, el descenso principal, que es la fase 3, y finalmente la fase 4. Es el potencial de acción. Entonces recuerden que en la meseta, en la fase 2, en la meseta, si bien el potasio está saliendo y deberíamos seguir bajando hasta menos 90, eso no acontece. ¿Por qué? Porque el calcio está ingresando. Se alcanza un equilibrio entre la salida del potasio y el ingreso del calcio. Por eso alcanzamos esa meseta. Calcio que es necesario para la contracción del músculo, de esta fibra cardíaca. Entonces, si yo represento acá a la célula, al cardiomiocito, y yo pongo que el sodio es lo que más abunda en el extracelular y el potasio es el que más abunda en el intracelular, cuando yo analice solamente en forma experimental lo que le pasa al cardiomiocito, solamente me interesa lo que pasa en el interior. Pues este miocito tiene, cuando sumamos todas sus cargas, va a tener menos 90 milivoltios. Eso es lo que va a tener. En reposo voy a estar en menos 90
Si acá yo tengo el 0 y para acá es el signo positivo y para acá es el signo negativo, yo voy a estar en el interior de la célula, en este primer momento de una célula en reposo, yo voy a tener la aguja en el menos 90. Producto de la suma de todas las cargas, en el interior yo tengo 90 milivoltios menos que el extracelular. Pues bien, viene la orden de la despolarización, se abren los canales de sodio, el sodio empieza a ingresar, voy llevando cargas al interior de la célula y de lo que yo estaba en menos 90 milivoltios, rápidamente por la apertura de los canales rápidos de sodio, empiezo a llegar a menos 70, menos 50, llego al 0 y voy a terminar hasta en más 25. De lo que yo estaba en menos 90, ahora me voy hasta el más 25. ¿Cómo está la célula en ese momento? Terminada la despolarización va a estar con el signo más. En reposo estaba con el signo menos. Terminada la fase 0 de la despolarización, estoy con el signo más. Producto de la apertura de los canales rápidos de sodio. Una vez que esa célula ya se ha despolarizado, ahora viene la repolarización, en donde se van a abrir los canales de potasio y el potasio en un primer momento va a empezar a salir rápidamente, haciendo de que yo pierda cargas. Yo empiezo a perder cargas, empiezo a perder el potasio y de lo que yo estaba en más 25 empiezo a perder cargas y estoy en más 20, en más 15, en más 5 y justo cuando llego al 0, en ese momento se van a abrir los canales de calcio y se van a intercambiar el potasio con el calcio, de tal forma que voy a alcanzar un equilibrio, una meseta cuando estoy en el 0. Cuando estoy en el 0 estoy generalmente a nivel de esta meseta. Calcio que es necesario para la contracción. Entra todo el calcio que debía entrar, ya no va a entrar más calcio. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, el potasio va a seguir saliendo. Pero ahora vamos a ver que esto cae. ¿Producto de qué? De que ahora el potasio sale, pero no hay con quién intercambiarse. Entonces, esta pérdida de potasio hace que yo, que estaba en 0, baje a menos 10, a menos 30, hasta llevarlo finalmente a menos 90. Aquí en menos 90, producto de la despolarización, llegué a más 25 y ahora al final de la fase 3 estoy nuevamente en menos 90. Vuelvo a estar en menos 90. ¿Está? Voy a estar en menos 90. Pero bien, acá estaba en menos 90 la célula, acá vuelvo a estar con el signo menos 90. ¿Estamos? Pero la célula en este momento está igual que en reposo. ¿Está igual o no? En los dos lados tengo menos 90, pero la célula está igual que en el inicio. ¿Dónde está el sodio? El sodio ha entrado y el potasio ha salido. Entonces, si bien yo estoy acá y estoy en menos 90, ¿dónde está el sodio? El sodio ahora está en el interior. ¿Y dónde está el potasio? En el extracelular. ¿Estamos igual que acá? No. Entonces, al inicio de la fase 4, si bien volvemos a alcanzar la misma carga de menos 90, resulta que los iones no están en su sitio. ¿Y ahora qué debemos hacer? Lo que vamos a tener que hacer es el sodio que ha entrado, hay que sacarlo. Pero ¿cómo lo saco en contra del gradiente? Pues con gasto de energía. El potasio que ha salido tengo que devolverle, pero tengo que devolverle en contra del gradiente de concentración. Pues para eso tengo que gastar energía. Entonces vean ustedes que en esta fase 4, que es muy importante, allí se va a producir el uso de la bomba sodio, potasio, antipeasa. ¿Para qué? Para que el sodio que había entrado pueda salir y el potasio que había salido regrese en contra del gradiente de concentración. Por eso es con gasto de energía, con gasto de ATP. Durante toda esta fase 4, ojo, durante toda esta fase 4, la célula está en menos 90 milivoltios, y sigue estando en menos 90, porque se está produciendo un intercambio de sodio y potasio con gasto de energía. Entonces vean ustedes que esta era una célula en reposo.
Y al final de la fase 4, al final, después de esta bomba sodio-potasio TPasa, es que volvemos a estar igual que al inicio, solamente al final de la fase 4. ¿Estamos? Eso es bien importante. Entonces vean ustedes, esto es una célula en reposo. Viene el fenómeno de la despolarización desde menos 90 hasta más 25, producto del ingreso del sodio, y después vamos a tener toda la repolarización. Pero si bien poco a poco yo voy alcanzando los 90 milivoltios, al inicio de la fase 4, todavía no estoy en las mismas condiciones que en el reposo. Los iones están en sitios cambiados y voy a necesitar de la bomba sodio-potasio TPasa para restaurar el equilibrio de los iones. Y al final de la fase 4, nuevamente recién la célula vuelve a estar en reposo. Eso es lo que va a suceder cada vez que la célula se despolariza y se repolariza. Pero vean ustedes, acá yo tengo el potencial de acción en rojo. Pero este fenómeno de despolarización, ¿qué es lo que va a condicionar? Lo que va a condicionar es que el músculo, producto del calcio que ha entrado y de la orden de despolarización, el músculo empiece a contraerse. Entonces tiene que haber una secuencia, un acoplamiento entre la orden eléctrica de excitación y la respuesta mecánica de contracción. Primero viene la orden eléctrica, después viene la orden mecánica. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre lo que es el potencial de acción, la orden de excitación eléctrica y la respuesta mecánica de contracción. Entonces yo puedo generar este potencial de acción, que es ingreso de sodio, salida de potasio, pero esta orden que genera finalmente en el músculo cardíaco, lo que va a generar es el fenómeno de contracción, cuando la orden es de despolarización, y la relajación cuando estamos con el fenómeno de repolarización. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que viene a ser la excitabilidad. Ahora vayamos a ir a otro concepto, la refractariedad. ¿En qué consiste la refractariedad? Bueno, el periodo refractario es aquel en donde por más estímulo que uno dé a esta fibra muscular, esta ya no va a responder como debería ser. Es decir, la orden de despolarización que existe normalmente se debe dar en determinado momento, no en cualquiera. Entonces vean ustedes que si yo tengo la fase 0, despolarización, la repolarización, fase 1, la meseta, fase 3 y fase 4,